Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. El trabajo territorial es un punto importante a tomar en cuenta por todos los aspirantes a la primera magistratura del país, para los candidatos a la presidencia de la República. Y vamos a conversar ahora con dos alcaldes. Estamos ya, tengo que decirlo de entrada, ¿no? Esperando a Will Salgado, que recién me acaba de decir que viene saliendo de Santana. Bueno, vamos a ver si viene por lo menos a la segunda parte de este programa para que nos pueda acompañar. Pero sí vamos a hablar esta noche con tres alcaldes de los partidos políticos, del Frente Farabundo Martí, del Partido Arena, en el caso de Rafael Morán Orellana, que está con nosotros. Rafael, muchas gracias, bienvenido de entrada, muchas gracias por acompañarnos. Romeo, es un gusto. Esta noche, y también Fidel Ernesto Fuentes, alcalde de San Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Buenas noches. A ver, vamos a entonces hacerle espera a Will Salgado, pero ¿por qué quería platicar, conversar con ustedes para conocer cómo se está trabajando, cómo están trabajando ustedes territorialmente para apoyar a los candidatos a la presidencia de la República de sus respectivos partidos, ¿no? Este es un trabajo muy clave. De hecho, estábamos hablando un poco, Rafael, fuera o antes de que iniciara el programa, y decíamos, bueno, algunos tienen más trabajo territorial, más presencia territorial, otros tienen menos, y esto al final es clave también para una posible victoria. En el caso tuyo como alcalde de Aguachapán, que es un municipio muy grande, ¿cómo se están sumando, cómo está sumándose el alcalde al trabajo del candidato a la presidencia de la República? Vamos a hablar también de encuestas, vamos a hablar un poco sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia. Te escucho. Bueno, muchas gracias, Romeo. Qué gusto compartir este espacio con el alcalde Fidel Fuentes, también de San Marcos. Esperemos que venga Will Salgado. Me imagino que el carnaval lo va a tener un poco atrasado. Pero qué raro que viene de Santana, ¿no? Y no de San Miguel. Se va a celebrar la otra parte, quizás. Bueno, es importante primero establecer que el alcalde municipal es el funcionario que está en primera línea y en más contacto con los ciudadanos, sin que constituya una ofensa para ministros, viceministros o funcionarios de otro nivel. Somos los alcaldes municipales los que vivimos el día a día de la gente, los que conocemos más a profundidad las necesidades y los problemas que enfrentan las diferentes comunidades. En ese sentido, una buena gestión municipal ejerce un control territorial fundamentado en el trabajo, en resolver los problemas de la gente, en darle respuesta a las necesidades comunitarias. En el caso personal de este servidor, yo no tengo ningún cargo dentro de la estructura de Alianza Republicana Nacionalista. No ejerzo ningún cargo ni de suplente, simplemente soy un alcalde municipal que represento al partido. El mejor respaldo que le puedo dar a mi partido es una gestión municipal transparente, honesta, al servicio de la gente y que ejecute obras que sean muy significativas para transformar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Aguachapán. En ese sentido, cuando yo hago historia y comparo las votaciones anteriores a cuando asumí la alcaldía municipal, yo recuerdo que en votaciones para alcalde municipal, Arena nunca pasaba de 8.500 votos. Hoy este servidor ha logrado batir un récord de 18.800 votos y en varias elecciones en condiciones muy difíciles. Para las elecciones presidenciales, el aporte que ha dado solamente la ciudad de Aguachapán ha sido de 25.000 votos. Siempre hemos sido la primera fuerza política, tanto para consejos municipales, diputados y para presidente de la República. Pues simple y sencillamente creo que hacer lo que nos corresponde cuando la gente deposita la confianza y el voto en nosotros es lo que le transfiere el caudal político al partido. ¿El candidato se monta sobre el trabajo del alcalde en este caso? No necesariamente es que se monte. Yo creo que los alcaldes municipales endosamos nuestro respaldo. Creo que hay una peculiaridad en estas elecciones. Yo veo mucha gente que dice, no, para alcalde municipal, para la alcaldía voy a votar por usted, pero para presidente algunos dicen, voy a votar por otro partido. ¿Votan diferente? Algunos. Seguramente algunos, otros no. Otros son arrastrados por nuestro trabajo. Y seguramente como sucede en Aguachapán, debe de suceder en otros municipios que siguen al alcalde, pero lo siguen por el trabajo, por la gestión territorial que se hace, por la entrega que se hace a las comunidades. De igual manera, si fuera una gestión negativa, yo creo que ese saldo negativo se le estaría transfiriendo a la fórmula presidencial. En el caso nuestro yo me siento muy satisfecho, tranquilo, porque las políticas públicas locales que hemos logrado estructurar
hemos pasado de ser simplemente un gobierno municipal ejecutor de proyectos y nos hemos convertido en un gobierno municipal que genera políticas públicas locales, que logra coordinar estas políticas públicas también con los programas nacionales y que eso incide en la vida de la gente. Okay. En ese sentido, estaré favoreciendo enormemente con mi endoso político a la fórmula que encabeza el doctor Norman Quijano y el doctor Portillo Cuadra. Alcalde Fuentes, dicen que la guerra se gana con la milicia al final, ¿no? Es decir, la gente que entra por tierra, que hace el combate de verdad. Por eso es que estoy indagando un poco sobre qué tan determinante es el trabajo territorial, porque ahora también se hace mucha campaña con la modernización de las telecomunicaciones a través de las redes sociales, por ejemplo, obviamente a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera, ¿no? Pero es importante e inevitable, digamos, que se haga este trabajo territorial. Sí, gracias Romeo, y un gusto también estar con el licenciado Rafael Morán. Yo soy alcalde de un quinto periodo ya del FMLN, sí, en el municipio de San Marcos. Soy un miembro del FMLN, al igual que Rafael. Yo no tengo ningún cargo dentro de la estructura partidaria en ninguno de los niveles, ni en el nivel local. Mi papel básicamente es el de líder municipal, ¿verdad? Y estoy centrado en ese trabajo. Por supuesto, quiero ser muy claro de que en este momento, a nivel local, el partido me ha pedido el concurso de mi trabajo como militante del FMLN y me ha delegado dentro del comando local un cargo transitorio que es el de las alianzas. ¿Siempre los alcaldes están en este comando central de los municipios? Lo desconozco. Desconozco si los alcaldes de mi partido o de otro partido pues juegan algún papel como el que me han delegado a mí. Pero eso, fíjense bien, lo hago muy al margen de lo que es mi función pública, que comparto totalmente con Rafael. Estamos de cara a resolver las necesidades de la gente y hemos sido electos precisamente para vernos en la investidura de alcaldes municipales. Ahora quiero decir, tú hablaste de la milicia, tú hablaste de, allí sí me veo yo, por supuesto, sin confundir ni tampoco hacer uso de los recursos de la municipalidad, sino respetando el orden jurídico del papel que nos corresponde hacer como alcaldes y como militantes. Y obviamente en esto pues yo nací en San Marcos, yo he trabajado por 5 periodos, estoy comprometido con el desarrollo de mi municipio y veo como un factor de oportunidad, como lo he visto en estos 4 años en mi municipio, en el que hemos tenido un gobierno del cambio que nos ha permitido avanzar en muchos temas y que somos beneficiarios directos territorialmente y poblacionalmente de estos beneficios. Los alcaldes, a ver, tengo una duda, sí pueden hacer trabajo, ¿no? O sea, son, de alguna manera, empleados públicos, por decirlo de esa manera, son personas que han sido electas a través de un proceso. ¿Pueden hacer trabajo territorial a favor del partido durante la semana, por ejemplo? Digamos, en horas laborales no debe de ser así, no debe de ser así. Nosotros nos debemos al sueldo que nos da la población y estamos trabajando para la institución. Por supuesto, fuera de ese horario nosotros podemos dedicar todo el tiempo que sea necesario, sobre todo cuando hay campaña dedicada a potenciar electoralmente a nuestro partido, a nuestros candidatos. Y obviamente yo tengo claramente ese papel definido y lo hago así. Y precisamente garantizo y estoy centrado en que la mayoría de mis ciudadanos, de los líderes, reconozcan y hagan ese balance importante de beneficios que hemos tenido con el primer gobierno del FMLN y por supuesto la necesidad de revalidar, ¿verdad? Y que nos endose por supuesto ese apoyo que necesitamos para este nuevo periodo presidencial. Ok, en el caso tuyo, Rafael, tú particularmente estás también metido en el tema ¿no? De organizar, me imagino, concentraciones, entiendo que no en horas laborales, como le hemos dicho, sino los fines de semana. ¿Hacen los alcaldes el trabajo de acarrear gente para hacer las concentraciones o no? Nosotros vamos a recibir en Aguachapán el próximo sábado a Norman Quijano y a Portillo Cuadra. Y la estrategia ya no es mover esas cantidades de gente
a concentrarlas en un punto específico. La estrategia se ha invertido y lo importante es que los candidatos lleguen a las comunidades. Si bien no podrán visitar muchas, pero que visiten las más importantes porque eso les permitirá... ¿Quiere decir que no va a haber un mitin, por ejemplo, este fin de semana, que llegue el alcalde? Como no, tendrá reuniones seguramente fuertes, pero no trasladando y movilizando gran cantidad de gente. Esa es una diferencia de esta campaña y me parece muy positivo. Yo te voy a decir por qué. Porque creo que es importante que todos los candidatos y todos los políticos nos demos un baño, pero verdaderamente un baño de pueblo. Un baño de pueblo significa llegar a donde están las necesidades. Significa que nuestros candidatos logren patear aquel territorio y aquellos rincones de nuestros municipios donde están las más urgentes necesidades. Y cuando los candidatos llegan, cuando conocen de cerca la pobreza y los problemas de nuestro país, creo que tendrán que irse sensibilizando mucho más y no deben de simplemente enmarcarse a ejecutar o decir tenemos un plan de gobierno ya escrito, sino conocer esa realidad. Yo te comento, cuando ganó el presidente Otto Pérez Molina en Guatemala, inició un programa muy importante que se llama Hambre Cero. Significaba que ministros, empresarios, actores políticos se trasladaban a las comunidades más pobres, iban a vivir, seleccionaban hogares y se trasladaban a vivir 2 o 3 días con esas familias pobres. Les tocaba alimentarse como se alimentaba esa familia pobre, vivir con la escasez de agua, con todas las necesidades que tienen en su entorno, y eso hizo sensibilizarse mucho e implementar políticas sociales que son importantes. Por tal razón, yo creo que hoy más importante que estar reuniendo grandes cantidades de gente que muchas veces puede ser simplemente un espejismo, es mejor ir a platicar ese es un y buen tema, reunirse. ¿no? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, la política y las promesas reales contra la politiquería que se dice, o de alguna manera lo que al final no se cumple, ¿no? Yo creo que estaba revisando antes de venir al programa y creo que el país está lleno de propuestas que al final de cuentas van coincidiendo casi todos en lo mismo. El problema es cómo ejecutarlas, cómo llegar a un nivel de hacer de la política algo que no vaya a frustrar al ciudadano. Yo creo que los ciudadanos muchas veces son víctimas de los políticos, que se engañan, que se les crean falsas ilusiones. Estamos viviendo una generación que es una generación de sacrificio. Simple y sencillamente este país, para quien gane la presidencia, para quien el pueblo a quien le confíe la presidencia, va a asumir una enorme responsabilidad de liderar un proceso con una generación que tiene que sacrificarse para que los que vienen vivan en mejores condiciones. Sentido? Sacrificio significa que debe de haber un nuevo pacto fiscal. Sacrificio significa que tenemos que estar pagando una deuda pública acumulada que va a evitar que podamos invertir en otras acciones, pero que si logramos limpiar esa mesa nos va a potenciar como país. ¿Tú crees que eso es inevitable, ¿no? De que el próximo presidente tiene que entrarle a un pacto fiscal. Yo lo veo inevitable. Y de todas las propuestas que estoy viendo, creo que se pueden estar generando demasiadas ilusiones que no se podrán cumplir. Por eso creo que cuando venimos a hablar alcaldes acá es bien importante, porque siendo los funcionarios que estamos en primera línea, entendemos mucho más los problemas y nos permite dar aportes que puedan contribuir a que el país salga adelante. Los candidatos, o mejor dicho, el próximo presidente, debe de contar con los mejores aliados para impulsar un proceso de desarrollo. Y los mejores aliados para impulsar ese proceso de desarrollo somos los alcaldes municipales, que estamos de cerca con la gente. Y yo lo he vivido en los diferentes programas que hemos logrado impulsar con diferentes gobiernos. Cuando un gobierno actúa de forma centralizada, los programas, las políticas públicas que impulsan no llegan hasta donde quiere que lleguen, que es hasta el último ciudadano de este país. Cuando se impulsan a través de los gobiernos municipales, nos convertimos en los intermediarios que llevamos esas políticas públicas a los ciudadanos. Viene un tema interesante, alcalde Fuentes, viene el tema este, antes que se me olvida, porque quería preguntarle sobre esto, sobre los consejos municipales plurales, ¿no?
Hay municipalidades que dentro de su mismo, bueno, como están conformados ahora del mismo partido, tienen problemas. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo ahora en Ilopango, por ejemplo, o lo que está sucediendo, por ejemplo, en Mexicanos, ¿no? Que los alcaldes tienen problemas con concejales que son de sus propios partidos. Esto, ¿cómo va a ayudar este tema de los consejos plurales, que será para las próximas elecciones ya? ¿Cómo va a ayudar esto, crees tú? ¿O crees que al final va a ser un problema, va a ser más ingobernable en los municipios? Bueno, primero quiero plantear de que nuestro partido siempre estuvo promulgando porque esto se diera dentro de la conformación de los consejos municipales, que hubiera diversas líneas partidarias conformando los consejos. Yo particularmente también estoy de acuerdo. Creo yo de que vamos a iniciar una nueva era del municipalismo, porque ese es un ejercicio que no se ha visto en El Salvador, ¿verdad? Habrán consejos que los conforman coaliciones, alianzas, pero nunca en esta dinámica de tener representatividad, y tengo entendido hasta las minorías, ¿verdad? Proporcional al apoyo que se ha tenido. A la cantidad de votos que obtengan durante el proceso. Tú ya lo dijiste, si actualmente hay dificultades en consejos municipales unipartidistas o bajo la bandera de alguna coalición o alianza, obviamente van a existir también algunas diferencias a la hora del trabajo de los consejos municipales pluralistas. Obviamente tendrá que aprenderse, tendrá que hacerse una buena experiencia para que la democracia al interior de los consejos municipales se fortalezca y esto sirva para una mejor gobernabilidad. Ese es el objetivo, que haya mejores controles en términos del manejo de las finanzas, que haya representatividad, porque tú sabes de que... Es como una especie de pesos y contrapesos dentro del mismo municipio. Es correcto. Tú sabes de que para los consejos municipales, por un voto precisamente se puede ganar todo un consejo municipal. Y siempre hay algunos partidos que tienen un buen respaldo dentro del municipio y prácticamente no tienen ninguna representación. Yo creo que este va a ser un buen ejercicio porque van a haber liderazgos representados en los consejos municipales. Va a depender, es mi criterio, de quien tenga la mayoría, como así está establecido, el poder generar toda esa gobernabilidad como un arte en beneficio de la población. Ok, Fidel, volvamos al tema antes de preguntarle nuevamente a Rafael, al tema de la campaña política, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esta campaña? Rafael decía algo que es bien importante, al final se recoge casi la misma agenda, no solo en esta elección, sino en elecciones anteriores. Siempre los temas fuertes han sido economía, empleo y seguridad, ¿no? Que son los temas que son cíclicos. Siempre la gente, cuando le preguntas cuáles son los principales problemas de este país, va por ahí la cosa. Y decía Rafael, bueno, mira, es que al final coincidimos en cuáles son los problemas, cuál es la agenda del país, pero no en la forma de hacerlo, por ejemplo. Fíjate que como miembro del FMLN, esta es mi primera experiencia de unas elecciones presidenciales en las que soy parte del partido oficial. Y obviamente puedo sentir muchas diferencias en lo que era ser militante en campaña cuando se es oposición que cuando se es parte del gobierno. Y quiero decirte de que Rafael hablaba de la movilización de la gente. Obviamente para todos los partidos es importante en un momento determinado que las concentraciones sirvan como un censo de cómo la población está viendo a los candidatos. En mi municipio hace 3 domingos exactamente estuvo el profesor Salvador Sánchez Serén. Como miembro del partido me siento satisfecho. Cayó una torrencial lluvia la hora antes y durante estuvo el profesor y obviamente hubo una concentración de gente que no se retiró, se mantuvo y eso mantiene una percepción de cómo la gente está dando ese apoyo, ¿verdad? Quiero decirte de que la campaña lo estuvimos discutiendo antes de que saliéramos a cámara y se siente bastante fría dentro de los territorios, no se siente todavía en como... Aguachapán mucho más, dice Rafael, ¿no? Que ya está un poco más retirado. Sí, como grandes movilizaciones. Estamos lejos de lo mediático. Sí. Más estábamos quizás coincidiendo que parece que a nivel de medios de comunicación como que así se está dando un enfrentamiento y de hecho pues ya se empieza a dar una conducta anticívica de parte de algunos partidos, pues atacando las imágenes de los candidatos y yo creo que ese no es un buen mensaje para la población, no es un buen mensaje para los votantes. Yo creo que debemos de entrar los partidos políticos y los candidatos al debate de las ideas, de los programas,
de cómo enamorar a este pueblo proponiendo soluciones. Hablando de eso, Rafael, de cómo enamorar a la población, ¿no? A los que tienen el poder de decidir quién va a ser el próximo presidente y vicepresidente de la República. Insisto en que no solo en estas elecciones que estamos ya, sino en procesos eleccionarios anteriores, siempre ha sido la misma temática y la gente dice, bueno, si me venís a prometer lo mismo, ¿verdad? O sea, que me veniste a prometer hace 5 años y no has resuelto. Entonces, ahí es donde comienza este tipo de desencanto de parte de la población. Un ejemplo claro es la seguridad pública. Ha habido experimentos en el pasado que no han sido buenos, que han fracasado, y continuamos teniendo el tema de la inseguridad en el país como uno de los principales de la agenda. Yo antes de contestarte esto quisiera retomar un poquito el tema de los consejos plurales. Creo que se avecina en el país un cambio muy importante para el fortalecimiento de la democracia, para transparentar la función pública específicamente en los municipios. Y eso creo que hay que aplaudirlo. Debo de reconocer que a muchos alcaldes no les parece. Y no les parece porque es más fácil gobernar sin oposición, y aunque no se estén haciendo cosas malas, es más fácil pues gobernar sin que exista el debate. Esto nos va a obligar a la búsqueda y a la construcción de consensos en el municipio. Y para mí es importante porque cuando se está afuera de la administración pública, se pide, se exige, pero cuando se está dentro se encuentra con la enorme realidad, y eso creo que nos pasa a todos los partidos. Entonces, creo que los consejos plurales van a darnos un salto de calidad en nuestra democracia. Seguramente vamos a tener... Pero existe el riesgo también, ya que retomamos el tema de entrampamiento de la agenda municipal. Yo creo que debería de ser inteligente el legislador para garantizar de alguna forma que la municipalidad camine. Seguramente en algunos casos va a ser más fácil caminar con el opositor, porque a veces, como dice el dicho, para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo. Y veamos cuántos consejos municipales del mismo partido están emproblemados, de todos los colores políticos. Retomando la otra pregunta, creo que se avecina en El Salvador y de forma imperativa la construcción de un acuerdo de nación. Pues le estamos apostando para que gane como areneros nuestro candidato, el doctor Norman Quijano. Si el doctor Norman Quijano es favorecido con el voto popular, seguramente tendrá que hacer un enorme esfuerzo para lograr construir ese acuerdo de país. Lo mismo si fuera favorecido el profesor Sánchez Serén, deberá de hacer ese enorme esfuerzo, y de igual forma el movimiento de unidad, porque no tiene otro camino este país. Y no debemos de andar inventando más cosas, sino copiar aquellas buenas experiencias de otros países que han logrado construir ese consenso, que han establecido puntos claves y cruciales, los cuales son respetados por todos los partidos políticos, y debemos de impulsar un proceso a 15 o 20 años plazo. Por eso decía que esta es una generación de sacrificio, porque nosotros estamos siendo testigos, en algunos casos siendo víctimas, de no hacer bien las cosas. Por ejemplo, el tema de seguridad necesita ser elevado a una política de Estado, no simplemente ya un proyecto de gobierno, una política de Estado que trascienda en todas las instituciones del Estado, porque no es solo responsabilidad del órgano ejecutivo y del presidente, tiene que ver la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, claro, que está fuertemente cuestionado. Entonces, los candidatos no pueden estarse comprometiendo por acciones que les corresponde, por ejemplo, al órgano judicial, pero sí poner todo su liderazgo para lograr construir un acuerdo que saque adelante a nuestro país. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve para continuar conversando con los alcaldes que nos acompañan esta noche aquí en Destino 5500. Vamos a hablar un poco sobre las encuestas, ¿no? Que hay distintas encuestas, unas que apuntan por un lado, otras para otro, pero igual la gente tiene una gama de encuestas que al final termina también en confusión. Dice, bueno, me acaban de decir que va el frente arriba y de repente sale una encuesta también que dicen que Arena va arriba. Pero hay otras encuestas internas también, ¿verdad? Que también son publicadas. Vamos a hacer la pausa, regresamos.
Bueno, estamos de regreso, estamos conversando esta noche aquí en Destino 5500 con Rafael Morán, alcalde de la ciudad de Aguachapán, y Fidel Fuentes de San Marcos. Tengo que decirlo nuevamente, estamos esperando el espacio aquí de Will Salgado, que se comunicó con nosotros y dijo que se iba a incorporar, a ver si viene a tiempo, ¿verdad? O si no, cuando venga vas a encontrar cerradas las instalaciones. Bueno, las personas que están al fondo, quiero darles una bienvenida, no lo hice cuando comenzamos, son líderes comunitarios de nuestro país. Ellos están obviamente organizados de alguna manera. Y si quiere, señora, vamos a escuchar su pregunta, vamos a abrir este bloque de esta manera, escuchando su pregunta para quien quiera usted, ¿no? De los dos invitados que tenemos esta noche aquí. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, estimado público, buenas noches, alcaldes, Romeo. Buenas noches. Mi pregunta va al alcalde Morán de Aguachapán. Él ha insistido en que son funcionarios que están en primera línea frente a la población de sus municipalidades. En ese sentido, quiero yo preguntarle cómo ha tomado su municipalidad, su población de Aguachapán, el que en un momento pues él decidiera unirse a un partido en formación como es Gana, en aquel momento era en formación, y nuevamente hoy esté de nuevo con el partido Arena. Ok, muchas gracias, señora. Rafael. Bueno, yo creo que eso sucedió hace 4 años, estuve fuera del partido aproximadamente 3 meses, pero lo importante es que lo hice por un ideal, por construir un proyecto político diferente, una sociedad diferente a la cual aspiro. Y fui sometido al escrutinio popular, porque ya pasó una elección después. Yo creo que tuve la vista puesta de muchas personas sobre mi elección, porque creían que podía afectar. Y qué importante es el fenómeno que sucedió, que subí de votación. Elección tras elección he venido subiendo de votación. Entonces significa que es una etapa superada y que es importante reconocer que los políticos también nos podemos equivocar, podemos dar pasos equivocados a veces por ansiedad, por pretender que los procesos avancen de forma más rápida, que es lo que me sucedió a mí, pero tengo convicciones, tengo principios, tengo ideales para este país y el pueblo de Aguachapán me dio su veredicto dándome más votos. Por eso es importante señalar que los alcaldes ejercemos territorialidad, porque no obstante un paso de eso, demostré que hay más votos que siguen a una gestión que a un partido político. Por tal razón que importante es el endose que le doy a la candidatura del doctor Norman Quijano. Seguramente ese respaldo se va a transferir hacia el doctor Norman Quijano, como otro respaldo, como el alcalde Fidel Fuentes también tiene su caudal político y endosará ese respaldo, ese trabajo a favor del profesor Sánchez Serén. Que, bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? Eso sucedió hace 4 años, pero mira, la gente tiene registro todavía de eso y qué bueno que pregunten. ¿Y esa situación que tú denunciaste en tu momento al interior del partido ha desaparecido o a tu juicio todavía se mantienen algunas o se dan algunas señales de lo que tú denunciaste? ¿Te recuerdas, no? Cuando te saliste del partido Arena por un momento. No, yo creo que debemos de entender que los procesos de cambio en nuestro país caminan lentamente y hay que reconocer que un obstáculo para que los partidos se dinamicen y para que la democracia avance a paso más acelerado es la permanente confrontación que tenemos. Por eso, qué buena esta pregunta y es importante señalar que quien gane la presidencia tiene que hacer un gran acuerdo, tiene que dialogar con todos los sectores para poder impulsar medidas que resuelvan los problemas de seguridad, de generación de empleo. Ya tú lo dijiste, son problemas que venimos arrastrando desde años y mientras no entendamos que tenemos que ponernos de acuerdo, que pasadas las elecciones borrón y cuenta nueva y a trabajar todos de forma juntos por El Salvador para sacarlo adelante, hasta que no entendamos eso, los problemas no se van a comenzar a superar. Y qué bueno que haya memoria histórica porque eso significa que se le da seguimiento a la vida de los políticos. Claro. Y esto es bueno señalarlo también, Romeo, para establecer que la soberbia no es buena consejera en política, que también tenemos que ser humildes los políticos y saber reconocer cuando nos equivocamos. Y si yo di un paso equivocado, pues hay que reconocer que tuve la fortaleza de decir, me equivoqué
y desde dentro de Arena seguiré siempre impulsando aquellos ideales por los cuales lucho, que son los ideales de la gente más vulnerable de este país. Alcalde Fuentes, a ver, dice, gane quien gane, dice Rafael, estará obligado a lograr un acuerdo de nación, ¿no? A convocar, digamos, a todas las fuerzas políticas, productivas del país y civiles del país para lograr ese gran acuerdo. ¿Hay señales de que eso va a suceder? Porque la reflexión siempre la venimos arrastrando, la venimos trayendo, la venimos mencionando, pero al final la pregunta es, ¿hay señales de que eso pueda darse en el futuro en nuestro país o que alguien esté pensando hacerlo realmente? Bueno, yo te puedo confirmar de que el gobierno del FMLN representado por Mauricio Funes actualmente ha hecho grandes esfuerzos en ello. De hecho, quienes han fungido en los principales cargos ministeriales no han sido plenamente militantes del FMLN, ha habido participación de diferentes corrientes ideológicas y eso creo que ha permitido y dice mucho de la buena gestión que se ha hecho por parte de este gobierno y que creo que debe de continuar de esa manera, no exactamente un partido porque gana la elección presidencial pues va a comenzar a gobernar con el partido a la par o desde el local del partido, sino que debe de existir este compromiso de nación, empezar a, quitarse la camiseta partidaria y pasar a trabajar por el país, convocar a todas las fuerzas sociales, a todas las fuerzas vivas, económicas, que permitan precisamente avanzar para que el país tenga mayor desarrollo, enfrente los problemas, como lo menciona Rafael, el problema de la inseguridad, el problema de la economía, no pueden ser abordados si no es en un acuerdo de nación plena, en la que participen todas las fuerzas, en la que haya inclusión y en la que por supuesto la oposición también tenga un papel que no sea destructivo, sino que sea por la vía de aportar y a ese esfuerzo y de esa manera salir adelante. O sea, no sé si lo estoy dibujando mal o lo estoy entendiendo mal, Rafael. ¿Podríamos esperar a futuro, por ejemplo, de que en un gobierno haya incluso funcionarios, ministros de los dos partidos principales? Yo creo que el país está inmerso... O cuando hablamos del acuerdo de nación, perdón, estamos hablando nada más de ponerse de acuerdo, mire, por ejemplo, cuánto vamos a invertir en educación, en salud, etcétera, y por eso se llama acuerdo de nación, ¿no? Que independientemente quién arribe o llegue a la presidencia, los va a cumplir, los van a cumplir. Yo creo que el acuerdo de nación debe de estar fundamentado en los puntos más críticos. Por ejemplo, ¿cuál es el país que queremos en materia económica para los próximos 15 o 20 años? ¿Cómo vamos a combatir de manera conjunta el tema de la inseguridad? Para mencionarte dos aspectos. Lejos de compartir puestos de gobierno, lo importante es que cada quien ocupe el puesto que le corresponde. Por ejemplo, creo que necesitamos tener una oposición que sea constructiva. Hemos tenido, cuando gobernó Arena, una oposición férrea que se opuso a créditos, que hizo cantidad de acciones para boicotear de alguna medida los programas que impulsaba Arena. Pero también llegó Arena y le correspondió hacer lo mismo, es decir, que no se trata de estarnos metiendo zancadillas, sino de ponernos de acuerdo en los temas grandes. Y yo, honestamente, Romeo, creo que ha llegado la hora. Si realmente los políticos queremos a nuestro pueblo, si realmente luchamos por nuestra gente, por mejorar las condiciones de vida de los vulnerables de este país, ya llegó el momento de quitarnos intereses de todo tipo y apostarle a ese país, que debe de ser un país con más justicia, que resuelve y que le dé oportunidades a la gente más vulnerable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, generando empleo, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer el país atractivo a la inversión? Tiene que haber un marco jurídico que le garantice estabilidad y predecibilidad a este país. ¿Cómo vamos a combatir el tema de la inseguridad? ¿Cómo podemos hablar juntos, todas las fuerzas políticas, actores de la vida civil, Rafael, para que Estados Unidos no nos siga mandando más deportados? Pesan más lo que tú decías, las acusaciones y el descalificar al adversario, que las cosas positivas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Probablemente tú tengas razón cuando dices ya llegó el momento de que comencemos a hacer una agenda de nación. Pero hace poco, por ejemplo, el presidente Mauricio Funes denunciaba que funcionarios del partido Arena y de la empresa privada, decía, habían ido a Estados Unidos a tratar de boicotear, decía el Fomilenio 2. Es decir,
¿cómo puede estar pensando y cómo podemos estar creyendo de que estamos, bueno, eso lo decía el presidente de la República, pues, que estamos ya a punto o en un punto clave para lograr un consenso de nación cuando suceden cosas como estas? Este es un decir del presidente. Si realmente lo han hecho, es malo. Pero yo creo que debería de averiguarse y aclararse. Pero tan malo como eso es la confrontación permanente también del presidente. El presidente ha tenido una oportunidad de oro para lograr articular y ejercer su liderazgo en beneficio de la construcción de ese acuerdo. Bueno, no lo decimos aquí nosotros. Diferentes organismos internacionales califican al país como uno de los países más polarizados y confrontados del mundo. Eso es preocupante. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? ¿Cómo esos liderazgos del país se ponen al servicio de la construcción de ese enorme acuerdo? Yo no defiendo a nadie. Si estas acciones se han hecho, simple y sencillamente sería una traición a la patria, porque el Fomilenio es algo que nos conviene, pero habrá que demostrarlo, no simplemente lanzarlo en acusaciones. Pero creo que tan dañino como eso es no buscar un acuerdo, es buscar siempre la confrontación. Yo honestamente creo que el presidente tuvo la oportunidad de oro para construir ese acuerdo. No lo logramos, siempre tenemos un país muy confrontado, pues tendrán que venir los nuevos funcionarios, estos nuevos liderazgos a construirlo, porque no tiene otro camino el país más que avanzar sobre grandes Antes de ir a la acuerdos. pausa, alcalde Fuentes, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, yo creo de que desde la perspectiva de lo mejor de nosotros los alcaldes, el poder plantear eso y en el ejercicio que nosotros llevamos ya de muchos periodos, porque tanto Rafael como yo así lo llevamos, podemos a lo mejor tener una visión de ese tipo, ¿verdad? Obviamente el reto para los candidatos, y ya no para hablar de una alcaldía, sino hablar de un país con grandes retos, con grandes problemas como el económico, como la inseguridad, deben de convocarse todos estos esfuerzos de consenso, ¿verdad? Creo que siempre va a existir la confrontación, siempre va a existir obviamente el debate, pero este no debe de ser un ataque mezquino ni debe de ir contra los intereses de la patria. Esto debe de ser en el fortalecimiento de la democracia, donde deben de expresarse todos, ¿verdad? Incluso el derecho a disentir. Pero el derecho a disentir no debe llevar al derecho a destruir, ¿verdad? O a sabotear una gestión de gobierno que debe de verse fortalecida en función de la sociedad. ¿Tú crees que ha sido boicoteada de alguna manera este gobierno? Bueno, el presidente en relación al punto que estamos tratando fue bien categórico y bien enfático cuando lo dijo, ¿verdad? Creo yo de que no recuerdo si habrá dicho nombres en particular o habrá identificado sectores que hicieron eso, pero yo creo que cuando se dan situaciones de ese tipo sí deben de divulgarse, deben de exponerse ante la opinión pública para efecto de que se haga un veredicto a la población de que existen sectores que pueden fomentar el que la patria pierda oportunidades como puede ser el Fomilenio. Muy bien, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Cuando regresemos a lo mejor hay más preguntas, ¿no? Allá están dos personas que quieren hacer consultas. Recuerden que es importante conocer lo que están pensando los alcaldes. Yo no sé si todavía existen los famosos cabildos abiertos. ¿Los Siempre, hacen los alcaldes? siempre. Algunos, no todos, me imagino, ¿no? Y algunos no Pero lo es una hacen. forma de estar en contacto directo con... Conociendo las con las necesidades de comunidades. forma permanente de la gente. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, continuamos en Destino 5500. Yo creo que Will va a estar del programa desde las 8 a las 9 de la noche. Es que no ha venido. Escuchamos su pregunta. Buenas noches, adelante. Buenas noches, alcalde de San Marcos Fuentes. Bienvenido como también al alcalde Morán y a Romeo. Muchas gracias. Como líder comunitario, pues estamos en un tiempo preelectoral en donde nuestra preocupación es, como más que todo va dirigido aquí al alcalde Morán, sobre lo que él ha expresado. Sobre la preocupante como ciudadano es de que él ha expresado de que como para el pueblo sobre lo que se le está proponiendo debe ser algo justo, o sea, honesto
pero que en realidad vemos que como que el partido en sí no, perdón, no está aportando hacia para, digamos, directamente a una campaña no muy adecuada Ya. para poder enamorar al ciudadano y ciudadana por ver esos spots no muy recomendables, pues, o sea, difícilmente para poder enamorar al ciudadano cuando las contrapropuestas y no se ve esa unión de propositivo, De acuerdo. algo que el tiempo hacia retroceso hacia para el tiempo que estamos viviendo. Entonces Bien, muchas quisiéramos ahí. Muchas gracias, Rafael. En términos concretos, el cuestionamiento es cómo podemos estar hablando de unir el país, digamos, o de lograr un consenso cuando, por ejemplo, las campañas que se están desarrollando, y es una pregunta directa de la campaña que está haciendo el Partido Arena, ¿no? Bueno. Dice él, no es propositiva, dice. Yo creo que las tres campañas se están proponiendo. Yo me puse a leer también del Plan País bastante a profundidad y hay temas muy importantes, pero al final están coincidiendo en los mismos problemas: inseguridad, generación de empleo, atracción de inversiones. Yo creo que lo importante es, pasada la campaña, que es algo que estamos viviendo, será un escenario completamente diferente. Ahí estaremos ya en la verdadera realidad del país, pues gane quien gane, primero Dios es el candidato nuestro, pues, pero gane quien gane, encontrará una realidad muy difícil. ¿Por qué dije hace un momento que muchas veces los ciudadanos son víctimas de los políticos? Porque los entusiasman, porque los enamoran, porque se les endulce el oído y a la hora de cumplir no se cumple. Y eso no se vale en una democracia, eso debilita las democracias. Quiero Eso nos debe de llevar a ser más responsables. La pregunta de responsables. él va dirigida a la campaña sucia, ¿no? Bueno, yo creo que A lo que se le llama como campaña sucia, dice esto no está colaborando, yo estoy en no contra, coadyuva a este esfuerzo. yo estoy en contra de cualquier campaña social, venga de quien venga. Creo que eso no ayuda ni a la cultura democrática ni a tender puentes de entendimiento hacia el futuro. Eso nos sigue dividiendo más. Ok. Bueno, tenemos una pregunta más. Adelante, te escuchamos. Romeo, Buenas noches. señor alcalde. Más que una pregunta, yo quiero hacer una observación Ok. referente al licenciado Morán. Con los candidatos a quien quede presidente, yo conozco al licenciado Morán, sé qué calidad de persona es, su trabajo territorial, el desarrollo de Aguachapán, tremendamente ha cambiado. Y lo que quisiera es hacer reflexión en el candidato que quede, no digo el doctor Norman Quijano, sino el candidato que sea presidente, que vea la calidad de persona que es para que lo lleve a un gabinete de gobierno y pueda desarrollar lo que ha hecho en Aguachapán a nivel nacional. Solamente buenas noches. Ok, bueno, muchas gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta más, si quiere la evacuamos, ¿no? Adelante. Exactamente, buenas noches. Hay una situación que interesa que la población también lo conozca. Sabemos que en los gobiernos anteriores la relación que han tenido el Ejecutivo con los alcaldes ha sido de una manera, y hoy la relación del gobierno de Mauricio Funes es otra. Me gustaría que la población supiera el pensamiento de los dos alcaldes, el doctor Fuentes y el alcalde Morán, qué relación o qué diferencia hay entre las relaciones del gobierno actual de Mauricio Funes, del FMLN, y los gobiernos anteriores con las alcaldías. Muchas gracias. Alcalde Fuentes, comenzamos con usted. Particularmente una enorme diferencia. Yo creo de que el gobierno de Mauricio Funes se despojó de esa bandera partidista y obviamente pasó al escenario del desarrollo local y sobre todo a la coordinación con los gobiernos locales de una manera muy transparente y de una manera muy apartidista, lo puedo decir con mucha contundencia. En San Marcos nosotros nos hemos visto beneficiados grandemente de los programas sociales, y en San Marcos ninguna institución del Estado ha dado un pie si no es en la coordinación con el Consejo Municipal y con el gobierno municipal.
Este tipo de situaciones en gobiernos anteriores fue muy difícil, siempre tuvimos un paralelo y una disputa territorial de los gobiernos centrales, dándole recursos partidariamente a la oposición de nosotros dentro del gobierno municipal, y eso generaba bastantes dificultades. Puedo decir de que este gobierno cambió ese esquema y nosotros nos sentimos muy complacidos porque hemos podido coordinar con todas las instituciones del Estado. Nuestros programas sociales han tenido nuestra opinión, han tenido nuestra participación, y eso ha fortalecido en buena medida quiénes son los beneficiarios de todos estos programas. Rafael. Es algo bien subjetivo. Cuando el presidente era de Arena, bastantes alcaldes de Arena se quejaban porque habían excesivas ayudas a los gobiernos municipales del FMLN por parte de obras públicas, mediante convenios, mediante construcción de viviendas por parte del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Creo que en el tema de los programas sociales hay que ser justo, el gobierno ha coordinado con los gobiernos locales en materia de programas sociales a través del FIS-DL, pero hemos aportado también nosotros, porque por ejemplo Aguachapán es un referente de cómo ejecuta los programas sociales, ya sea el programa PATI, el bono beca y otros más, a través del municipio. Eso es algo muy importante, pero con otras instituciones del gobierno central nos han bloqueado. Por ejemplo, en este momento hay una terminal de autobuses construida por parte de empresarios privados y el Viceministerio de Transporte Región Occidente los lanza a que estén en la calle y no acceden a que funcione una terminal, que si bien no reúne, como lo dije en un periódico, las condiciones de terminal europea, pero es mucho mejor que estar en la calle provocando un enorme desorden. Entonces creo que periodo tras periodo tendremos que ir mejorando, y qué importante es que los presidentes sepan que indistintamente de qué partido político somos los funcionarios municipales, somos los mejores aliados para impulsar un proceso de desarrollo. Muchas gracias, Rafael. Vamos a hacer de nuevo la última pausa comercial. Cuando regresemos, en la pantalla van a ver 6 recuadros, ¿no? Del 1 al 6 ustedes van a posicionarse para poder escoger de esos números. Y ahí hay, por supuesto, personajes de la vida política cotidiana en nuestro país y escuchar su opinión respecto a ese tema. Volvemos. Vamos a comenzar con el alcalde Fuentes. Por favor, alcalde, ahí a un costado de la pantalla van a aparecer 6 números. Usted va a tocar cualquiera de los 6. Tengo que le va a ir, aparecer ¿no? una, sí, por favor. Puede desplazarse, no hay ningún problema. Tengo que Levantarse y tocar desplazarse. 1 o 2. Primero un número, da su opinión y luego un segundo número. Okay. Del 1 al 6, ahí vamos a ver cuál es el número 2, dice el alcalde Fuentes, es Mauricio Funes. Fácil, ¿no? Sí. El mejor presidente en la historia de este país. Definitivamente no lo digo en público, lo he dicho siempre. Acabo de leer el libro El Camino del Cambio y estoy convencido de que él es un buen ejemplo para los futuros presidentes para seguir. Ok, un número más, alcalde Fuentes, vamos a ver. Número 6. Will Salgado. El gran ausente de esta noche. Por eso es que el Águila anda mal, porque siempre llega el tercer tiempo, ¿no? Will Salgado. Mis respetos, creo yo que si Will Salgado tiene 5 periodos al frente de su alcaldía, pues obviamente es porque su pueblo lo reconoce, y independientemente de lo polémico que él puede ser, mis respetos y un buen alcalde. Bueno, muchas gracias, alcalde Fuentes. Ahora vamos a pedirle al alcalde Morán que se desplace también a la pantalla de los 4 números que están todavía pendientes. El número 3, dice el alcalde Morán, Milagro Navas, fácil también. Bueno, alcalde lideresa, ícono de Arena. Ajá. Viene con mucha puntería, ¿no? Sí. A ti te sale Mauricio Funes y a Morán le sale Milagro Navas. Vamos, un número más, alcalde. Número 4. Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán.
Visité Nuevo Nuevo Cuscatlán hace poco y no vi las transformaciones que aparentan los medios electrónicos. Creo que puede dar más, es un liderazgo fresco y joven. Ok, muchas gracias. Ahí se quedaron dos números, son los números de Will Salgado. Vamos a ver Del si ausente. en el tercer tiempo él a lo mejor puede venir aquí para tocarlo, ¿no? Alcalde Morán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Romeo, No nos queda más tiempo sino para agradecerles a ustedes. para mí es el gran gusto, agradezco a Canal 12 y a tu programa la oportunidad que me da. Un cariñoso saludo para toda mi gente de Huachapán y para toda la audiencia de Canal 12. Muchas gracias, alcalde Fuentes. Romeo, gracias por invitarnos. Es importante que a los actores locales pues nos hayas traído acá en esta coyuntura. Te felicito y por supuesto un gusto, Rafael, haber compartido contigo. Y qué bueno que nos damos la mano dos Claro, alcaldes claro. de diferentes partidos, porque podemos demostrar que lo más Imagínate importante que de es repente trabajar se por la vaya gente. Fidel Fuentes a vivir a Huachapán y van a estar en el mismo consejo. Correcto, ¿Ah? pero Hay que trabajando por la practicar gente bastante. siempre. Trabajando. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias líderes comunitarios por haber estado con nosotros y por las preguntas que formularon a nuestros dos invitados. Es todo, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en Destino 5500. Okay.